este registro. Una decena de ciudadanos haitianos ingresaron por la fuerza a su embajada en nuestro país este sábado. ¡Justicia con los haitianos! ¡Justicia con los haitianos! Por ejemplo, para los chilenos, para ustedes, eso demora 2 minutos. Para nosotros eso demora 6 meses, 1 año. Eso es inaceptable. Eso. El motivo: denuncian esperar por años la entrega de su certificado de antecedentes penales. Yo no soy traficante, estamos aquí reclamando para que podamos estar al día. Y a casi 48 horas de este hecho, la historia volvió a repetirse. Tras horas de espera y largas filas, decidieron forzar la entrada de la embajada para tramitar este ansiado documento, que es vital para regular su situación migratoria y así poder tener un trabajo estable. Actualmente me dedico de trabajar en la feria como colera, porque tampoco no puedo tener un permiso para trabajar en la feria. Yo soy mamá soltera, tengo una niña de 7 años y se me dificulta mucho, no saben cuánto. Muchos haitianos de buena fe que quieren invertir, quieren integrar la sociedad chilena, no puede. Y es que aseguran que los tiempos de espera son demasiados, sobrepasando incluso los plazos legales. Antes suben los documentos en el portal de migración. Migración demora hasta 8 meses en responderle. Lo que la ley indica son 6 meses máximo. ¿Y qué pasa cuando Migración vuelve a responderle? Le piden los documentos de nuevo. Pero no tanto eso. Migración le indica, si no envía los documentos en un plazo 60 días, 90 días, será rechazado. No tanto por el rechazo, sino Migración le está remitiendo, enviándole carta de abandono por no presentar certificado de antecedentes penales. Pero eso no es todo, porque además aseguran la existencia de una mafia que cobraría altas sumas de dinero para agilizar el proceso. 40,000 pesos. Hay personas que cuesta hasta 500,000 pesos ese papel. A alguien de la mafia afuera yo digo, oye amigo, yo necesito hacer ese papel. Entonces yo tengo 300,000 pesos, 400,000 pesos, hasta 500,000 pesos, después de 10 días llego normal. Afuera de la embajada ya tienen solución. Y adentro no hay solución. Y esto no es un problema que afectaría solamente a la comunidad haitiana. Vecinos del barrio República denuncian que las constantes aglomeraciones y desórdenes han alterado la vida del sector. Todo eso trae externalidades negativas para los vecinos, que tenemos que circular por este sector, que dejan todo sucio, que ya que no tienen servicio higiénico, ocupan las calles para hacer sus necesidades básicas. Mientras los vecinos piden medidas para evitar nuevas aglomeraciones y desórdenes, la comunidad haitiana insiste en que necesita una solución para obtener este certificado de antecedentes, para así, finalmente, regularizar su situación migratoria. Fue durante 11 días del pasado mes de agosto que Panamá volvió a convertirse en escenario de los ejercicios Panamax, en esta ocasión del año 2026. Son ejercicios que buscan principalmente fortalecer la cooperación para la protección de la vía interoceánica, es decir, del Canal de Panamá. Unos 1.700 efectivos de 21 países encabezados por Estados Unidos desarrollaron aquí en territorio panameño estos ejercicios durante todos estos días, tanto en las aguas caribeñas que rodean Panamá, también como en las aguas del Pacífico, muy cerca de la vía interoceánica. También dijeron las autoridades que las maniobras y simulacros que se desarrollaron durante esos 11 días fueron organizadas en 2 fuerzas de tarea, en donde se ejecutaron de forma simultánea maniobras de patrullaje, interdicción marítima, además de protección de las rutas estratégicas. Al final, a la clausura de estos ejercicios Panamax 2026, aquí en territorio panameño se recibió la visita del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, para esa ceremonia de clausura.